Hola, esto es La Mágica Historia. Me había perdido unos días por motivos de salud, pero estamos de vuelta. Así que agradezco la paciencia de todos los que tratan de seguir el hilo de la conversación, que yo sé que se vuelve medio odioso retomar lo que veníamos conversando. Ok. Recordar que este no es un canal educativo, es un canal de opinión. Es muy probable que yo esté equivocado en muchas cosas de las que hablo. Saque de esta conversación lo que sirva y lo demás haga lo que quiera. Si quiere dejar un comentario, hágalo, pero tome en cuenta eso, porque soy simplemente una persona dando su opinión, compartiendo su opinión y que no tengo ninguna otra motivación detrás. Ya. YouTube me eliminó un par de videos hace varias semanas. Bueno, esto no tiene nada de particular. Cada cierto tiempo YouTube me elimina por ahí algún video, pero comento esta situación. Voy a aprovechar de comentarlo, ¿cierto? Porque uno de esos videos tiene relación justamente con lo que quiero hablar ahora. Así que voy a explicar un poquito ese asunto. YouTube cambió un poco el formato para eliminar videos y ahora es peor todavía porque ya no te dan ninguna explicación de por qué te lo están eliminando. Simplemente te dicen, esto no es una amonestación, ya no están con ese tema de los strikes, que te dan un strike, dos strikes, te eliminaban un video, ¿cierto? Pero aparte te sancionaban durante un tiempo que no podías subir material. Ahora te dicen que no, que esto no es una sanción, pero que ellos tienen que eliminar tu video para proteger a la comunidad. ¿Ok? Claro. YouTube tiene que proteger a la comunidad, ¿cierto? De mis opiniones, de todas las sartas de estupideces que hablo, porque es muy peligroso las cosas que yo digo para la comunidad. Muy peligroso, puede provocar ahí alguna cosa media rara. El problema de esto es que lo eliminan de base, o sea, antes cuando me eliminaban un video por temas de copyright o alguna otra cosa, por último quedaba en el archivo de mi canal. Yo lo podía ver, pero ahora ni siquiera eso. Así que cada vez peor este tema de las sanciones de esta plataforma, ya sin siquiera tener una idea de cuál es la lineativa, el cierto que utilizan. En fin, uno de esos videos era acerca del tema de la enfermedad, ¿cierto? Entre comillas, en el tiempo de las restricciones, de todo ese tiempo, y yo en ese video hacía una crítica al comportamiento de las personas, ¿okay? Que se estaban comportando ya de una manera muy fea, haciendo denuncias a gente que trabajaba y cosas así, en fin. Eso es peligroso para la comunidad de YouTube. Ese video, ese tipo de material es peligroso, ¿ah? Pero no sea un travesti que le esté enseñando a los niños a travestirse y a maquillarse, porque eso es material digno de YouTube Kids, material digno para los niños. Sarcasmo. Ya, y el otro video, concéntrate, hombre. El otro video era, que es el que me interesa, se llamaba la Puerta de Dios, ¿ok? Y no sé si alguno se recordará ese video, que comentaba un experimento de Caltech, ¿cierto? Esta universidad gringa de experimentación científica, en donde hacían un experimento para suprimir recuerdos o incluso a lo mejor implantar recuerdos en una persona, pero a distancia, ¿ok? Un asunto muy crucial, encuentro yo, porque rompe un experimento que rompe un montón de mitos,
¿ok? De que eso no se puede hacer, ese tipo de intromisión en la mente humana no se puede hacer, y menos a distancia. Bueno, aquí demostraban que sí se podía hacer. Y hablábamos, ¿cierto?, este tema de los chakras del ser humano, ¿cierto? Y el chakra de la corona, que era la verdadera puerta, ¿cierto?, por donde entran muchas cosas. ¿Ok? En la Cábala también explican ese asunto, ¿cierto?, de cómo la emanación divina entra por aquí. Por eso el título del video, ¿cierto?, la puerta de Dios a través de la corona. ¿Ok? Entonces, y cómo este experimento es una verdadera manipulación de este chakra, ¿ok? En donde habían algunos requisitos, sí, para poder no era llegar y abordar a una persona así de forma sencilla. Tenía algunas etapas este experimento. Para empezar, tenían que hacer permeable el sistema nervioso, ¿ok? Entonces todas las conexiones de las neuronas, ¿cierto? Todas esas como conexiones eléctricas, al igual que el cableado eléctrico que tenemos nosotros en nuestra casa, los cables no van así pelados, ¿no? Porque si no hace cortocircuito. Entonces tienen un recubrimiento. Entonces las conexiones neuronales también tienen un recubrimiento ahí de grasitas y azúcares, qué sé yo, que tienen su función también. Tienen los problemas en ese recubrimiento tienen relación con demencia senil, problemas de Alzheimer. Se provoca por esa cubierta que parece que no fuera tan importante. Bueno, el asunto es que el experimento necesitaba que esa cubierta fuera permeable a esta intromisión que iban a hacer, ¿cierto? Y la manera que tenían de que este recubrimiento, digamos, se abriera un poquito, era inyectando un virus, ¿ok? Y ahí sacábamos algunas conclusiones que a YouTube le pareció peligroso. Así es que no vamos a ahondar en el asunto, pero ya cada quien sacará ahí sus propias conclusiones, ¿ok? Bueno, este virus iba directamente al sistema nervioso y hacía permeable toda esta red neuronal. ¿Permeable a qué? A una energía. ¿Ok? ¿A qué tipo de energía? A un electromagnetismo. En este caso, en Caltech utilizaban este asunto de un sistema de... ¿Cómo se llama esto? Este examen que es bien típico para buscar cosas de tumores y cosas en el cerebro, pues una resonancia magnética, ¿ok? Utilizaban esta energía porque era la que tenían a mano, digamos, tenían el aparato de resonancia magnética, así que a eso es lo que recurrían, pero se podía hacer con otro tipo de electromagnetismos, ¿ok? Ellos estaban ocupando lo que tenían a mano, ¿ok? Entonces, a través de esta energía, ¿cierto? Y ya con el individuo, ya con su sistema nervioso permeable a esta energía, podían lograr este milagro, ¿cierto?, de anular ciertos recuerdos de la persona, ¿cierto? Y esto decían de que esto tenía utilidad en la salud, ¿cierto?, para eliminar traumas o las personas que tenían adicciones, eliminar esas adicciones, en fin. Pero también queda la puerta abierta para pensar de que se pueden introducir también ciertos recuerdos inexistentes, tal cual como nos cuenta la ciencia ficción en un montón de películas y de Schwarzenegger y cosas. Entonces, tomando en cuenta este asunto y que yo decía, bueno, y no será posible, ¿cierto?, con un poco más de presupuesto, por ejemplo, el presupuesto que manejan los militares, qué sé yo, los gobiernos, inyectar esta energía en individuos previamente tratados con un virus, focalizar, ¿cierto?, direccionar esta energía a través del sistema satelital, ¿ok? Que muchos satélites tienen estos sistemas de energía electromagnética. Trabajan con ese tipo de energía para poder ir mapeando, a veces hacer los mapas del Google Maps, por ejemplo. ¿Por qué no, cierto, direccionar a individuos y
alterar su psiquis. ¿Okay? Entonces, habría que pensar si se pudiera hacer una campaña, por ejemplo, de lo que se hace, ¿cierto? De introducir virus masivamente, ¿se imaginan? ¿Se pudiera hacer masivamente? En fin, estaríamos, a lo mejor después comenzaríamos a presenciar una verdadera epidemia de alucinaciones y cosas por el estilo. Como si no estuviera pasando, ¿cierto? I know that it sounds crazy, okay? I know it sounds really crazy, but it just feels really real. Bueno, en fin, ya nos pusimos conspiranoicos. Pero aquí el tema es que se puede hacer. Se puede hacer. ¿Okay? Y no solamente eso, sino que ahí mismo en esta misma universidad, ¿cierto? En Caltech, también han hecho otro tipo de experimentos acerca de la interacción del ser humano, ¿cierto? Y de su energía mental con el campo electromagnético de la Tierra. ¿Okay? Entonces también hay varias experiencias que han hecho en ese sentido. Hay también algunas experiencias loquísimas en los años 70 en el ejército gringo, ¿cierto? Tuvo ahí un programa también que hacían experimentación con soldados Jedi, ¿cierto? Que hacían experiencias metafísicas y todo el asunto, incluso para lograr matar a distancia solamente con la mirada, qué sé yo, y experimentaron con un montón de cuestiones. En fin, los militares nunca rechazan nada, siempre todas las cosas, por loquísimas que sean, las comprueban y ven si le pueden sacar alguna utilidad. ¿A dónde voy con esta cuestión? Voy a la relación. Justamente el otro día, en un video, da lo mismo, era un video de un canal científico. Tuve una discusión ahí con una persona y que me tildaba, bueno, siempre como lo peor, pues, tú odias al ser humano, y yo trataba de hacerle entender de que no era eso, sino que hay cosas puntuales, ¿cierto? A las acciones son las malvadas, no al ser humano. ¿Cuántas veces lo he dicho? Pero en fin, y que eres un conspiranoico y un montón de cosas, pero lo útil es que entre medio de la conversación o de la discusión, él me recomendó que buscara material acerca de una cuestión, ¿cómo era que se llamaba? No recuerdo, por ahí lo voy a colocar si es que lo encuentro. Pero era una teoría psicológica que primero se había manifestado en el ámbito económico, ¿ok? Pero era una teoría acerca del comportamiento de las masas, comportamiento psicológico de las masas, qué sé yo. Entonces yo le coloqué que está bonita la teoría, pero que así como tantas teorías que hay acerca del comportamiento del ser humano, ¿cierto? De forma grupal, no tomaba en cuenta la influencia medioambiental sobre la psiquis del ser humano. ¿Okay? Entonces, da lo mismo la teoría que tú elabores, si no tomas en cuenta eso, estás solamente elaborando una teoría con la mitad de los datos. ¿Ok? Porque hay una cosa que tenemos que entender: el hombre no está aislado, no es una burbuja aislada en el mundo natural. Y al igual que los animales, que se ha comprobado, ¿cierto?, que tienen una respuesta y están influenciados por las fuerzas naturales, el ser humano también lo está. ¿Ok? Y así como este experimento demuestra que se puede implantar o eliminar ideas y recuerdos de una persona si es que están las condiciones necesarias. ¿Qué condiciones?
un sistema nervioso alterado y una energía que penetra nuestro tejido nervioso. Y así podemos llegar a tener a lo mejor experiencias religiosas, qué sé yo, epifanías, ideas filosóficas, ¿ok? Y que pueden influenciar a mucha gente. Es decir, yo le colocaba a esta persona, no te olvides que nuestra atmósfera, ¿cierto?, es un enorme recubrimiento de energías electromagnéticas, ¿cierto? La ionosfera o ionosfera, no sé cómo se pronuncia. Kilómetros, ¿cierto?, de energía electromagnética, de radiaciones de todo tipo, que lo hemos dicho, ¿cierto?, que finalmente llegan a manifestarse de forma visual a gran escala en este tema de las auroras boreales, ¿cierto?, donde podemos ver ahí la energía atómica sobrevolando la Tierra. Tenemos esta enorme masa energética. ¿Por qué no podemos pensar de que las personas estamos influenciadas en ese aspecto? Hay muchos cambios en el cuerpo físico. Cuando, por ejemplo, hay cambios de clima, hay personas que lo sienten más que otras, pero yo los cambios de clima me los sufro completo, o sea, reumatismo y cosas, y un montón de cosas extrañas, que es la respuesta a energías naturales que no podemos ver, a cambios atmosféricos que traen un cambio energético en el ambiente. Entonces, ¿hasta dónde llega la simbiosis entre el ser humano y estas energías naturales? No lo sé. No tengo cómo probarlo, pero yo estoy absolutamente convencido de que esa relación es muy íntima. Aparecen ideas científicas y filosóficas al mismo tiempo en lugares muy distintos de la Tierra, con personas que no se conocen y que llegan a pensar que el otro le robó la idea al mismo tiempo. Como Platón decía, ¿cierto?, el mundo de las ideas, que andan flotando las ideas por ahí. Las matemáticas son muy raras. Las matemáticas son simplemente la forma en que el ser humano manifiesta y racionaliza un conocimiento que es abstracto, absolutamente abstracto, que no tiene nada que ver con lo orgánico del ser humano. Es simplemente cómo nosotros dibujamos algo que no entendemos y que está en el aire. Está este caso de este joven hindú. A esta película le han hecho, ¿cierto?, que era prácticamente analfabeto, pero que logró ir a estudiar a Inglaterra y que hasta el día de hoy se están estudiando sus teorías matemáticas, y que hasta el día de hoy ni siquiera él sabía de dónde venía todo eso, ¿cierto? Y todo esto había empezado por una epifanía religiosa que él había tenido en la India. Me estoy recordando también este otro tema de la revolución Taipei en China, que fue un descalabro tremendo cuando se introduce el cristianismo en China, ¿cierto? Que yo lo he dicho otras veces, eso es lo que pasa cuando entra la religiosidad y la espiritualidad, y una espiritualidad que no está en concordancia con la cultura del lugar, ¿ok? Y quedó la escoba, ¿cierto? Pero el hombre que inició esta revolución tuvo, ¿cierto?, este salto espiritual luego de fallar varias veces sus exámenes que había en ese tiempo de este tema del confucianismo, ¿cierto?, que tomaban los exámenes para poder dar los puestos de trabajo de los funcionarios estatales, digamos. Y él
que era la maravilla de su pueblo, había fallado varias veces ese examen. Claro, tiene que haber sido ya, tiene que haber tenido harta corrupción el sistema. Y como era pueblerino, lo tiraban para el lado, no. Pues la última vez, el último intento, digamos, cayó en una depresión, se enfermó, tuvo una fiebre, estuvo como 40 días hablando weá. Y ahí tuvo un montón de epifanías religiosas relacionadas con el cristianismo, ¿ok? Que había conocido en la ciudad algunos personajes que le habían hablado del cristianismo. Y ahí comienza todo este asunto. Imagínense toda una experiencia de un tipo que estaba con su sistema, a través de estas fiebres, estaba con su sistema nervioso alterado, ¿cierto? Y qué sé yo, a lo mejor se expuso a algún tipo de energía que le manifestó todas estas epifanías religiosas y que finalmente terminaron de tan mala manera, ¿ok? No estoy diciendo de que todos los encuentros espirituales de las personas sean manifestaciones de este tipo, ¿me entienden? Pero sí pienso que en algún momento se dan estas situaciones. Este otro tipo que escribió ese infame libro que generó después esta secta de la cienciología, ¿cierto? También el tipo escribió el libro luego de tener también ahí un problema ahí cuando estuvo hospitalizado, qué sé yo, a punto de perder la vida, y también tuvo ahí ese encuentro espiritual, también muy oscuro. En fin, insisto, ¿qué tan ligada estará esta simbiosis entre la psiquis del ser humano y esta energía que a lo mejor a través nuestro puede lograr manifestarse como una conciencia, casi como una entidad, como un dios? ¿Entiendes? Pero de eso se trata el tema que hemos venido tratando, ¿okay? Comunicación con energías, en este caso energías electromagnéticas. Habíamos hablado, ¿cierto?, en los otros videos acerca de este tema de cómo a lo mejor las culturas milenarias administraban cierto tipo de energías, pero que a lo mejor, para poder administrar de buena manera estas energías, tenían que recurrir a la psiquis humana, tenían que recurrir a la fe, a la oración, a un montón de rituales y actos de conexión entre el ser humano y una fuente espiritual, una energía celestial. En este video verás la posible sincronización del fuego de San Telmo, pero también escuchen los sonidos. De paso, esta edificación, el cual es el Palacio Real de Phnom Penh, Camboya, que organiza estas bailarinas del ballet real. Miren el atuendo en sus cabezas que usan. Eso es tecnología seria en sus cabezas. Es el sombrero de papel de aluminio más elegante que he visto. ¿Te recuerdan de otro tipo de sombrero elegante? Ojo, que no estoy diciendo, a ver, no se confundan, porque con esto no estoy dando, esta es la explicación de la religión, ¿ah? De aquí nace la religión, ¿ah? No estoy diciendo eso, ¿ok? No se confundan, ¿ok? Estoy diciendo simplemente que lo que existía en la antigüedad y que se conoce hoy como una religión politeísta, a lo mejor era otro tipo de cosa. A lo mejor simplemente era un ritualismo elaborado para poder canalizar, manifestar y administrar este tipo de energías, tanto celestiales como telúricas. ¿Ok? Bueno, sin ir más allá, hay
ahí está el otro tema que acerca de las tecnologías del pasado. Un tema que hay otros canales que lo abordan, pero espectacularmente. Lamentablemente los más buenos están en inglés y es un poco tedioso seguirlos si uno no sabe inglés, porque el traductor de YouTube también no es muy bueno. Pero en castellano tenemos el canal Mente Abierta, ¿okay?, que trata este tema varias veces. Y bueno, hay harto material al respecto. Se puede intuir de que hace 200 o 300 años atrás la sociedad civilizada empleaba algún tipo de energía industrializada. En la antigüedad también, pero en fin, estamos hablando del periodo del cambio de orden mundial, ¿okay?, donde pasamos de un orden espiritual a un orden sin espiritualidad. Qué genial lo que dije. Y un cambio, un trasvasije de poder, ¿cierto?, que hemos comentado varias veces, pero también a lo mejor un trasvasije energético, y junto con ello a lo mejor también el nuevo orden mundial heredó una cierta espiritualidad, una cierta ritualidad del antiguo orden mundial, ¿okay?, pero de una forma mucho más cerrada, obviamente para poder controlar y administrar esta energía, esta vez en un grupo muy selecto, y pasar de un sistema, ¿cierto?, de energía libre a un sistema de energía pagado, popular, ¿cierto?, pero pagado. Doméstico, de uso, una energía también que ha llegado a ser de uso doméstico, pero pagada, nunca libre. Bueno, a mí me llama la atención también, por ejemplo, de que con el desarrollo de la ciencia, de la mano de la ciencia moderna, de la mano con el nuevo orden mundial, aparece toda esta teoría de las fuerzas fundamentales del universo, ¿okay?, las 4 fuerzas fundamentales del universo. Y me llama la atención de que cuando le han preguntado a los físicos teóricos, por lo menos a los más importantes, acerca de la divinidad, ¿okay?, bueno, hay algunos de ellos que se manifiestan como personas creyentes, ¿no?, como Einstein, por ejemplo, que nunca negó ser una persona creyente. Pero hay otros que manifiestan su ateísmo abiertamente, pero con la salvedad de que ellos dicen, pero si existiera una divinidad universal, una entidad, una conciencia universal, ¿cierto?, tal vez, dicen ellos, lo que más se acercaría serían las fuerzas fundamentales del universo, las fuerzas electromagnéticas. ¿Ah? Ok, usted me va a decir, yo no soy científico, nada, usted me va a decir, no, pues hombre, si son, por algo están separadas, pues son fuerzas eléctricas, electromagnéticas, fuerzas atómicas, nucleares, mayores, menores, qué sé yo. Para mí es la misma weá. así de caníbal, así de troglodita. ¿Me entienden? Simplemente yo veo que hay una definición y una separación de estas fuerzas simplemente por la cantidad de manifestación energética que producen y los efectos que producen al ser una manifestación energética mayor, más grande. Mientras más
fuertes, mientras más potencia tengan esta energía electromagnética, mayor efecto en los objetos físicos, mayor radiación, en fin, un montón de cosas. Pero ahí está, los científicos, ¿cierto?, manifiestan algunos, ya sabemos, los que seguramente están dentro del circulito, ¿cierto? Estoy recordando al caballero este de la silla de ruedas, ¿cierto? Que incluso ahora ha estado un poco ha estado un poco polémico de nuevo su recuerdo por el tema de haber sido mencionado de nuevo con el tema de Jeffrey Epstein. Pero, en fin, yo creo que esa cuestión es una charada nomás que están tirando ahora para distraer la atención de otras cosas. No veo que haya seriedad en ese asunto. O sea, si realmente quisieran investigar ese asunto, ya se habría hace rato ya que se habría avanzado en ese tema y tendríamos resultados acerca de las terribles aberraciones de ese asunto, pero todo queda en este para eso lo hacen, para dar vuelta en lo mismo, en un tema así como de farándula, ¿me entiendes? No le doy mucha importancia a esa cuestión. Bueno, pero salió este caballero y me llama la atención que estos científicos manifiesten ese tema de prácticamente te están diciendo de que su divinidad son estas fuerzas, ¿ok? Prácticamente estamos teniendo el mismo culto de la antigüedad, ¿ok? En donde a lo mejor se le rendía culto y a lo mejor lo que se entiende por religión era esta fe hacia esta energía, y prácticamente estos científicos están manifestando algo muy similar. Para ellos Dios es la manifestación de estas fuerzas fundamentales del universo, ¿ok? Para cerrar esta parte, bueno, el mundo científico obviamente quiere mantenerse al margen de todos los temas esotéricos, pero ya sabemos que en el mundo científico hay una masa de científicos que está a un cierto nivel, ¿cierto? Y tenemos la élite, la verdadera élite científica, que es la que marca las directrices de lo que realmente va a afectar en la conciencia universal de las personas. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, y lo vamos a ver en el próximo video, que no lo voy a hacer, no me voy a tomar tantos días, digamos, voy a aprovechar de que ando más o menos bien. Todo este tema, cuando sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, hay algunas cosas interesantes. Y el desarrollo de la bomba atómica. Ahora que está de moda esta película también acerca de los científicos. Y me llama la atención el personaje en este asunto, el personaje de Jack Parsons, ¿ok? No voy a ahondar mucho en el personaje porque aquí mismo en YouTube usted puede encontrar harto material acerca de él, pero incluso si usted va a la página de Wikipedia de este tipo, va a encontrar cosas absolutamente loquísimas. Bueno, Jack Parsons, para los que no conozcan el asunto, fue un ocultista, pero que desde niño tenía mucho interés por la cohetería, motivado por novelas de ciencia ficción, ¿ok? Y así como está este personaje, ¿cómo se llama el alemán, el de la bomba volante, que después fue director de la NASA? Bueno, ya, ustedes saben que me cortan, el satélite me está cortando ahí a cada rato la conexión, ¿me entienden? Estoy tonteando. Bueno, ya saben quién es, Wernher von Braun.
Bueno, al igual que él, Jack Parsons fue un aliciente y fue un personaje importante en el desarrollo de la cohetería espacial y armamentista, ¿ah? Sobre todo en el tema del desarrollo de los combustibles, ¿okay? Que hay una gran diferencia entre los combustibles líquidos que se usan para la maquinaria en general y los combustibles sólidos que se utilizan en este tema de la cohetería, en fin. Por ese motivo, la ciencia oficial, la ciencia académica reconoce el trabajo de Jack Parsons, a pesar de ser un personaje absolutamente chiflado, fuera de sí. En fin, un brujo. A pesar de eso, la comunidad científica lo reconoce, a pesar de que Jack Parsons nunca tuvo un estudio académico formal. A pesar de eso, vemos que en este tipo de personajes la comunidad científica hace una excepción y los trata como corresponde, no como pseudociencia. Su trabajo no es pseudociencia y sobre todo es muy reconocido, insisto. Hay no sé si un asteroide o un satélite de un planeta que le colocaron el nombre de este tipo, en honor a este tipo, para que vean. Eso pese a que las conexiones de Jack Parsons con el ocultismo y con el esoterismo más recalcitrante y más febril es público, digamos. A pesar de eso, la comunidad científica lo reconoce como uno de sus hijos. Bueno, historias acerca de este tipo hay muchas. Yo creo que lo más importante es como para dar un contexto de el ambiente en donde se desarrollaba este señor. Era su amistad con Crowley, con Aleister Crowley, ¿cierto? Una amistad por lo menos por correspondencia. Dicen por ahí que Crowley realmente nunca le dio mucha bola y que realmente lo utilizaba simplemente como financista, que le pedía dinero y que tras bambalinas se reía de él. Pero yo creo que no era tan así el asunto. Obviamente Crowley era un personaje oscuro, un personaje como todas estas personas que se alinean con estas líneas oscuras de la espiritualidad. Son personas muy egoístas, muy oportunistas, pero Crowley también era un gran sabio, por decirlo de alguna manera. No hay que desconocer eso, un sabio oscuro, pero sí un gran sabio. Y en este tema del ocultismo y del esoterismo no era un principiante. Y por lo menos yo veo que Crowley reconoció en Jack Parsons a un discípulo a la altura, digamos. ¿Okay? Jack Parsons no inició la amistad con Aleister Crowley simplemente a poto pelado, como decimos acá. O sea, él ya tenía varios años experimentando en este asunto y sabía perfectamente el lenguaje, sabía las cosas que tenía que conversar con Aleister Crowley. Y en todo este asunto creo que lo importante está el proyecto Babylon, que Jack Parsons quiso llevar adelante con la ayuda de Aleister Crowley, al menos por correspondencia. El proyecto Babylon es un proyecto esotérico loquísimo, también bien chalado, que tiene que ver con este asunto de la mujer escarlata. Un asunto que el mismo Crowley dejó trunco, que él mismo buscó llevar a cabo este asunto y no lo logró, no lo consiguió, y posiblemente ahí también había alguna envidia con respecto a Parsons, porque Crowley seguramente se dio cuenta de que Jack Parsons adelantó en este asunto, estuvo
más cercano, o a lo mejor incluso consiguió llevar a cabo todo el ritualismo para poder encarnar a la mujer escarlata, Babylon. ¿Okay? Explicar este asunto ya se vuelve latoso, ¿me entiendes? Pero Babylon es una entidad oscura de carácter femenino entre comillas, porque en realidad sería una entidad, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama esta cuestión que se le rinde culto también? Que está ahora liderando, ¿cierto? La agenda. ¿Cómo se llama? El andrógeno. ¿Ok? La entidad andrógena. En realidad no me voy a meter porque se volvería bastante largo y bastante tedioso explicar este asunto, pero tiene que ver con las energías sexuales del universo. Entonces, la mujer escarlata sería una de estas entidades en donde la parte fuerte, digamos, sería femenina, ¿ok? Pero en realidad estaríamos hablando de una entidad andrógena, como les decía. Pero estas personas querían encarnar esta entidad, y para hacerlo este asunto debía encarnarse en una mujer. Como les digo, Crowley tuvo varias mujeres escarlatas en su vida. La mayoría de ellas fueron novias de Crowley. Obviamente estamos hablando de magia sexual y tiene que llevar sexualidad a este asunto. Jack Parsons también tuvo su mujer escarlata. Hay otra versión ahí muchísimo más loca que tiene que ver con Hillary Clinton, qué sé yo, pero eso ya no sé, ya no sé qué pensar con estas cuestiones. ¿Me entienden? Y creo que las fechas no cuadran mucho tampoco como para justificar esa otra teoría. A grandes rasgos que Hillary Clinton habría sido concebida dentro del margen de este proyecto Babylon, ¿cierto? Y se habría ocupado energía atómica de la primera prueba atómica para irradiar a este bebé, ¿ok? Para crear una encarnación de la mujer escarlata. Sí sé, parece que estoy hablando hace rato puras huevadas, ¿no? ¿Me entienden? Pero no lo invento yo, ¿me entienden? Vayan a la página oficial, a la página de Wikipedia, ¿cierto? De Jack Parsons o de Aleister Crowley, y se van a encontrar todas estas historias absolutamente bizarras. A lo que voy es que Jack Parsons, insisto, es un personaje absolutamente reconocido por la comunidad científica. Este mismo instituto, esta misma universidad de Caltech, que está tan interesada en hacer estos experimentos en relación a la psique humana y su interacción con estas fuerzas fundamentales, Caltech acogió a Jack Parsons durante un tiempo, ¿okay? Y lo expulsaron, digamos, cuando ya el comportamiento del tipo ya fue insostenible. Si este tipo no daba puntada sin hilo, este tipo está absolutamente fanatizado por el tema de tener resultados con experimentación esotérica. Y en ese sentido el tipo estuvo involucrado en un montón de escándalos, y algunos de proporciones. Relacionado también con este otro tipo que le estaba hablando recién, el que creó la cienciología, ¿cierto? También un mentiroso empedernido, que al verse involucrado con Parsons, ya cuando aparece a la luz todo lo que estaban haciendo en cuanto a temas oscuros, cochinos y esotéricos,
El tipo también se inventa toda una historia de que él era un agente de la policía un agente militar que estaba detrás de Parsons, pero para llevarlo a prisión. En fin, el tipo mentiroso le robó también mucho dinero a Parsons. Fue una sabandija ahí que estuvo ahí apegado a este otro tipo. En fin. Y después inventa la cienciología, ¿cierto? Y también ahí parasitando a un montón de gente que busca caminos espirituales y caen como verdaderas polillitas alrededor de una luz artificial, buscando un camino verdadero, digamos. En fin, eso ha pasado cuántas veces en la historia del ser humano. Pero ahí está el asunto. No quiero irme más de madre. Insisto, la culpa no es mía. Estos temas son así, donde se mezcla la realidad con digamos, con lo onírico, con lo ya absolutamente esquizofrénico. Pero hay una historia real detrás de todo esto. Estamos hablando de personajes absolutamente reales y que hasta el día de hoy han generado consecuencias con todo este tema. Bueno, a lo que voy es que esto también ocurre en el periodo, ¿cierto?, de la pre-Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Y vemos todo este asunto, este trasvasije, ¿cierto?, de poder, este trasvasije esotérico y este trasvasije energético, ¿ok? Que el mismo Hitler lo habría percibido también un poco así. Me recuerdo una frase famosa que hay de Hitler cuando están perdiendo la guerra y dice: los dioses se cambiaron de bando. ¿Okay? Claro, comenzaron a administrarlo de esta otra manera. ¿Okay? Y junto con el control de esta energía comienza también a darse vuelta el resultado de la Segunda Guerra Mundial, que en un principio, ¿cierto?, fue muy violento este tema de los alemanes, ¿cierto?, avanzando por Europa y por Rusia, pero que después, cuando finalmente se unen los aliados, entra Estados Unidos en el juego. También hay un tema así, pero brutal, que obviamente el bando ganador le pone tierra, ¿cierto?, lo esconde, pero vamos a tratar de ver ahí algunas cosas que tienen que ver también con todo este tema esotérico. Las guerras sirven para esconder muchas cosas oscuras, y obviamente este tema de la Segunda Guerra Mundial a gran escala, ¿cierto?, hasta ahora la guerra más grande que ha sido documentada, obviamente sirvió para esconder pero un montón de cosas. Y en el próximo video vamos a ver uno de esos temas que tiene que ver con el asunto energético, y que es un asunto, es un pasaje de la Segunda Guerra Mundial tan absurdo, tan horriblemente absurdo, que no se puede pasar por alto la asociación que tiene este asunto con temas también absolutamente locos, y que tienen que ver finalmente también con estas energías, esta vez energías telúricas, y que son divinizadas también por personajes muy importantes. Y en este caso estamos hablando de el alto mando tanto de los aliados como de el ejército de la Alemania hitleriana. Eso, yo sé, es muy loco el asunto, pero no deja de darnos que pensar. Hay un montón de otras situaciones. Bueno, más adelante vamos a poder ir viendo de mejor manera. No se pierdan el próximo video, porque
si les interesó este tema, creo que el próximo video es un ejemplo, pero como les digo, muy gráfico de cómo se mezcla la realidad y el esoterismo en esta lucha de poder entre el antiguo y el nuevo orden mundial. Esta lucha de poder y esta lucha también por controlar estas energías primigenias, estos titanes del pasado, y que queda, por más que quieran esconderlo, ha quedado graficado en más de una oportunidad. Gracias, esto fue La Mágica Historia, que estén todos bien, cuídense, chao.